esto? Nada de fe por nuestra seguridad, que se mate más se le dé que toca sobre la mano. ¿Y así es para mí? Yo me voy, que papá está con, solo la cosa que se pone en la mano. Y el cargo que yo me entiendo de esto. No, pues. ¿Qué me pasa? ¿Cuánto señalado? ¿Qué hora será? ¿Pero qué es esto de mí? No recuerdo que jamás haya visto este aposento. ¿Quién me trajo aquí? Don Juan. Siempre Don Juan. Mas conmigo aquí tú también estás, Brígida. Sí, doña Inés. Pero dime en caridad, ¿dónde estamos? ¿Este patio es del convento? Fatal. Uy, aquello era un cuchitril donde no había más que miseria. Pero en fin, ¿en dónde estamos? Mirad por ese balcón y alcanzaréis lo que no. De un convento de Don Juan a una quinta de Don Juan. ¡Ese Don Juan esta quinta! ¿Y qué obra vuestra ya? Pero no comprendo, Brígida, lo que hablas. Y escuchad. Estamos en el convento leyendo con mucho afán una carta de Don Juan cuando estalló en el estante un incendio formidable. Jesús, espantoso, inmenso. El humo era tan denso que el aire se hacía ya palpable. Pues no recuerdo. La luz, con la carta entretenidas, olvidamos nuestras vidas. Vos leyendo y oyendo yo. Y estaba ahí siempre rara y tierna. Y entre ambas la lectura achacamos la tortura que sentíamos interna. Apenas al respirar podíamos y nos llamaban, prendían ya en nuestra cama. Nos íbamos a asfixiar. Cuando Don Juan, que os adora y que rondaba el convento, al ver crecer con el viento la llama de la calusa, con inaudito color, y viendo que ibais a abrasaros, se metió para salvaros por donde pudo mejor. Vos, al ver entrar así, en la cerca tan de improviso, os desmayasteis, preciso, la cosa era de esperar. Y él, cuando os vio caer así, en sus brazos os tomó y echó a huir. Yo le seguí y del fuego nos sacó. ¿Dónde íbamos a esa hora? Vos, seguíais desmayada y yo estaba casi ahogada. Dijo pues, hasta la luna en mi casa las tendré. Y en una doña Inés aquí. Aunque esta es su casa. ¿Sí? Pues nada recuerdo, a fe. Pero en su casa, al punto salgamos de ella, yo tengo la de mi padre. Que no es el asunto que no podemos ir. Oídme de maravilla. Nos aguanta de Sevilla. ¿Quién? Pedro, el Guadalquivir. No estamos en la ciudad. A una lengua no hablamos de sus murallas. Estamos perdidos. Uy, no sé, ¿verdad? ¿Por qué? Me estás confundiendo, Brígida. Y no sé qué redes son las que entre estas paredes tengo que me estás tendiendo. Nunca el claustro abandoné, quise del mundo estíos los usos. Mas tengo honor, noble soy, Brígida, y sé que la casa de Don Juan no es buen sitio para mí. Me está diciendo aquí, no sé, que escondió la fama, huyamos. Doña Inés, la existencia lo ha salvado. Sí. Pero me ha envenenado el corazón. Uy, le amáis pues. No sé.
Me diste un papel de manos de ese hombre escrito. Y algún encanto maldito me diste enterrarme. Una sola vez de mí. Por entre unas celosías. Y que estaba, me decías, en aquel sitio conmigo. Tu grito a todas horas me venían de la mano haciéndome recordar sus gracias vaciladoras. Tú me dijiste que estaba para mí destinado por mí, pero yo esperando su nombre que me amaba. Que me amo, dices. Pues bien, si eres de esa mano, sí que le amo, pero yo sé que me infamo con esa pasión también. Y si el débil corazón se me va tras de don Juan, tirándome de él está mi honor y mi obligación. Vamos pues, vamos de aquí, primero que ese hombre venga, pues fuerza acaso no tenga, si le veo junto a mí, vamos, Virginia. Venid, esperad. ¿No oí ruido de remo? Sí, dices bien, pero veremos si me voy a la ciudad. Mira, Rodine, mira, Acaba por Dios, tardamos. ya, imposible que salgamos. ¿Por qué razón? Porque ese, y quien es el barquichuelo, se adelanta por el río. Dame fuerzas, Dios mío. Ya llegó, ya está en el suelo. Su gente no llevará a casa, pero antes de irnos es preciso despedirnos a lo menos de un poco. Sea, y vamos al instante. No quiero volverle a ver. Los ojos para volver a encontrar el debate. Vamos. Vamos. Sí, señor. Aquí está. Nos buscan. Él es. ¿A dónde vais, señores? Dejadme salir pronto. Señor, informado ya del incidente del fuego. ¿Estará impaciente por su hija, el comendador? No os dé cuidado. El fuego. No os dé cuidado por don Gonzalo. Que ya dormir tranquilo le hará el mensaje que le he enviado. Le habéis dicho que es. Que os halláis bajo mi amparo segura. Y el aura del campo pura. Libre por fin respirabais. Cálmate pues, vida mía. Reposa aquí. Y un momento, olvida en un momento la triste cárcel sobre